Hola, buenos días. Ayer en el podcast hablamos fundamentalmente, fue el tema central del capítulo, los hechos de Iquique el fin de semana, donde una marcha derivada en turba termina quemando algunos de los pocos enseres que inmigrantes, fundamentalmente venezolanos, eh, tenían consigo en las carpas instaladas en un campamento provisorio y vergonzoso en la ciudad. Y una de las cosas que lo comentamos, pero quisiera hacer énfasis, hincapié, es la perspectiva que me escucho muy nítida respecto a que hay una dimensión política que da mucho para hablar y que hay otra dimensión que podríamos llamar de tipo cultural, ética o incluso epocal, y que me parece que es muy interesante que lo que quiero hacer énfasis en este par de minutos, respecto a que también hay una posibilidad de disputa que vale la pena dar. La dimensión política, insisto, tiene más bien que ver con las utilidades o no que está para la derecha o la ultraderecha política, un poco la figura de Kast, como esto puede traer agua a su molino. Me parece que ahí hay, por supuesto, que hay una dimensión que debe ser analizada, que en general impugna, mira lo que voy a decir, más que a las derechas, que tienen claro como el tema sí les sirve, impugna al resto de los sectores, a los sectores moderados, progresistas, de izquierda, en fin, a todo ese amplio arco, porque les exige la necesidad de una política, de una mirada global que muchas veces incluso atenta contra sus posibilidades electorales. Hay que decir que el tema de la inmigración, defender a los inmigrantes, para decirlo en blanco y negro, no es muy popular y generalmente acarrea pérdidas de voto. Y eso lo hace interesante y por eso me paso a esta otra dimensión cultural que me parece clave. Uno a veces dice de manera un poco liviana, no termina haciéndolo, que lo que hay aquí son ciertos gérmenes de fascismo. Y sí, más allá de cuáles sean las motivaciones, los pensamientos políticos o la propia autoconciencia de quienes participan de una marcha para detener la inmigración, eh, por muy leve que pueda parecer, digamos, pero que finalmente enarbolando banderas chilenas le dicen a esos otros, no los queremos acá porque son una complejidad para nosotros. Detrás de eso, por supuesto, que hay ideología fascista. ¿Eh? Esta idea de de alguna manera el colectivismo que impulsa el fascismo, estos proyectos de unidad monolítica, colectivismo, insisto, y que busca exaltar la idea de nación, de una clase única. ¿Ah? No hay diferencias de clase, solamente lo reconoce en la unidad de la nación. Eso es tremendamente, por eso fue muy popular también en algunos momentos de la historia para las derechas, porque indudablemente los oligarcas en su tiempo, en fin, quienes han detentado el poder económico en las naciones, maravilloso que todo el resto crea que en realidad somos una pura unidad y que el enemigo es siempre un enemigo externo. Bueno, se cuelan ciertos elementos fascistoides y por eso la disputa me parece interesante. Eh, es una disputa ominosa, pero es interesante a la vez, porque esto, lo que estamos pasando, lo que sucedió en Iquique, nos habla de un Chile real, no de un Chile residual. Por supuesto que las manifestaciones tan estridentes como estas probablemente sí son residuales, pero el germen que se viene incubando ya hace varios años y que uno podría decir que está latente en casi todas las nacionalidades respecto a la defensa de lo propio, espantarse ante un color distinto de piel, ante otro acento, ante otro idioma, ante otras costumbres, es algo permanente, un miedo atávico que tienen las sociedades. Lo interesante que digo es, la pregunta que uno se hace es cómo se entiende. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me interesa aquí es la disputa ética, la disputa por los valores. Eh, Porque además me parece que es lo que permanentemente falta para la construcción de una nueva política, que es la disputa de los valores, y miren lo que voy a decir, es pagar los costos. Quiero hacer solamente una pequeña línea. Es como cuando discutimos, o cuando a nivel público se ha discutido en los últimos años, el tema del sistema de pensiones. Lo voy a decir caricaturescamente. Hace años estaba muy claro ya desde el comienzo del movimiento No Más FP que a la inmensa mayoría de la población, cuando plantean que se tienen que terminar las FP, todos dicen sí, no a las FP, 80%, no, no a las FP, no a las FP. Y entonces cuando uno lo plantea en positivo y dice, ah, entonces vamos con un sistema, por ejemplo, de reparto colectivo, solidario, ahí ese neoliberalismo que está instalado en gran parte de la sociedad chilena, más allá de cualquier análisis económico racional, hace que muchas personas se retrotraigan y digan, ah, no,
con mis ahorras no. La lógica del MIS es probablemente una de las mayores conquistas del neoliberalismo en el mundo, y en Chile particularmente se ve con mucha nitidez. Uno tiende a defender permanentemente lo mío, aunque ese mío sea una miseria, no te sirva para nada, y tú incluso seas sujeto que necesite de este pilar solidario. Sin embargo, la idea espantosa, terrible, de que a mis ahorros puede llegar una cosa extraña como el Estado, hacerse cargo para repartirlo de mejor manera, es algo que parece terrible. Y entonces muchas veces ahí, en ese minuto, los proyectos políticos más de avanzada retroceden. ¿Por qué? Por muy de avanzada que sean los proyectos políticos, en general miran las encuestas. Lo que quiero decir es que hay un momento en la construcción de un programa político de avanzada en que las encuestas no se miran. ¿Implica eso moverse solo por principios? Para nada, implica que hay que hacer política. Pero se hace política no para administrarle el boliche a otro, sino para construir camino para avanzar en las cosas que uno cree. Cosas como el reparto colectivo o un sistema que privilegie un componente solidario en las pensiones, por ejemplo, u otro en que entienda la inmigración como fenómenos mundiales que justamente lo que hacen es hacer crisis del sistema neoliberal y donde la única salida posible es la comprensión del fenómeno y la solidaridad frente a las personas que son parte de ese fenómeno, creo que son dos cosas, por ejemplo, de las que no debieran estar nunca en cuestión. Eh, Veremos la radicalidad que haya más allá del buenismo de la condena que todos y todas, o la inmensa mayoría de nosotros y nosotras hacemos respecto a estos hechos, pero que vayamos más allá y que a nivel político incluso los sectores que quieren explicar y profundizar en este tema sean capaces de pagar ciertos costos. Me parece que son costos importantes, valiosos de pagar para avanzar, insisto, en un programa de avanzada que entregue solución y una mirada profunda, valórica, ética y política para la sociedad que estamos construyendo. Hasta la próxima.